Buenas a todos. A ver, el mensaje de hoy, que me ha costado un montón, sobre todo porque tenía varios versículos. Al final he buscado un título que no sé si es el mejor, que es Viaje al centro del corazón de Dios. Bueno, igual no es el mejor, pero va un poco de eso. Y tenía varios pasajes, pero al final, ahí buscando, me he decantado por Mateo, uno muy conocidísimo, Mateo 11, versículo 25 en adelante. Esos son 3 o 4 versículos. Sí, hasta el 30. Ok. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, supongo que le habrían hecho alguna pregunta, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para mí esta parte es importante. Los versículos más conocidos son: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, podríamos decir extenuados, agotados, cansadísimos, y yo, en la promesa, os haré descansar. Y esto lo hemos usado muchas veces en reuniones evangelísticas, y bien usado, porque es verdad. Pero no solo para los no creyentes, sino para cualquier cristiano. Yo no sé si habrá un alto porcentaje de gente cristiana cansada. No vamos a decir levantar la mano por si acaso. Pero yo muchas veces me siento cansado. Me siento con la lengua afuera, que no doy. Porque quizás me pongo yo tantas metas, tantas exigencias, que seguro que el Señor no es así, pero yo me pongo tanto de que tengo que llegar a ese nivel y acabo con imposible. Es imposible. Entonces Él promete descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces lo primero, cuando yo me encuentro en esa situación de cansancio, la fórmula tan sencilla es que yo tengo que acudir a Él, y esa no hace falta explicar mucho. Acudimos a Él y nos acercamos porque sabemos ya que nos podemos acercar con confianza, a mostrarnos tal como somos. Y bien, acudimos a Él y decimos, Señor, aquí estamos. Pero Él dice algo más, Él dice de llevar su yugo. Y yugo, bueno, yugo en la misma Biblia, yugo, el simbolismo no es bueno. Es opresión, es tiranía, sujeción. El yugo sabemos lo que es ya de casi todos, ¿no? Supongo, o todos. El yugo era el instrumento de madera que usaban para los bueyes, y Jesús lo utiliza porque en aquella época los rabinos utilizaban esa palabra para designar al discípulo que se sometía a la autoridad del rabino. Y Jesús usa el mismo vocablo, llevad mi yugo. Lo curioso, lo que no lo sabía yo, lo estuve mirando y lo aprendí en este mensaje, es que el yugo se hacía a medida. Cuando Jesús dice mi yugo es fácil, lo que está diciendo es que mi yugo encaja bien.
Entonces, el que tenía bueyes lo llevaba al carpintero. Jesús era carpintero, se cree. Lo llevaba al carpintero, el carpintero le tomaba las medidas para que el yugo no le hiciese daño. Entonces, Jesús no sé si puso un cartel, aquí se hacen yugos buenos. No sé si puso el cartel, pero seguro que el buey que llegara allí y viera a Jesús se pondría contento. Pues de alguna manera lo que el Señor está diciendo, mira, el yugo que yo tengo para ti encaja bien en tu vida. Encaja bien en tu vida. No es un yugo que te va a hacer daño. Es un yugo que te va a venir bien. El yugo significa, al fin y al cabo, significa que los bueyes tenían que ir juntos, un buey, digamos, menos veterano, más joven, al lado de otro veterano. Y el yugo con el Señor significa que tengo que caminar al lado de Él. Y tengo que aprender. ¿Sabes? Jesús, en su ministerio público de 3 años y medio, ilustró muy bien lo que es caminar con el Señor. Porque resulta que Él no se quedó en Nazaret dando clases. No se puso allí una escuela y los discípulos venían y Él daba clases. No era así. Lo pudo haber hecho. Pero Jesús dice que en esos 3 años y medio recorrió todas las aldeas de Galilea, de Judea, incluso otras zonas. Y si tú querías ser discípulo de Jesús, no tenía más remedio que caminar con Él. Y bien que caminaron. Yo creo que se quedaron bien delgaditos porque caminaban noche y día. En 3 años y medio, ellos iban por todas partes. Y no había otra forma de ver lo que hacía Jesús que caminar con Él. Entonces, el profeta Amós pregunta, ¿andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? Y la pregunta es imposible. Si no te pones de acuerdo, no puedes caminar con otro. Y con Jesús te tienes que poner de acuerdo sí o sí. Entonces, la vida cristiana significa que si yo quiero tener descanso, claro que lo quiero, tengo que llevar su yugo, que me obliga a estar junto a Él, porque es la forma de aprender. Como bien dijo Juan, esto no es una clase. Nosotros no damos los domingos clases, ni los miércoles, ni cualquier otro día. La clase nos la da el Señor 24 horas, porque somos templo del Espíritu Santo. Caminamos con Él. Pero a veces, y hay que reconocerlo, nos quejamos del yugo, o nos quejamos de nuestra vida, o nos quejamos de yo no entiendo nada, o no veo fruto, o cualquier otra cosa. Pero el Señor promete descanso. Yo quiero aprender ese descanso. ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes? Vamos a ver cómo caminaba un discípulo, cómo se encontró un discípulo de Jesús. Voy a poner esto aquí para no perderlo. ¿Cómo caminaba un discípulo de Jesús? El que escribió el Evangelio de Juan, él cuenta cómo se encontró con Jesús. En el capítulo 1, el versículo 35 comienza a contar. Juan y Andrés, que serían 2 jóvenes, yo calculo de 20 años por ahí, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista había marcado época. Dice que las ciudades se despoblaban para escuchar a un hombre que predicaba en el desierto. Un hombre que iba como vestido como antiguamente Elías, ¿no? Y que daba duro. Entonces ellos estaban con él, pero ellos le escuchaban decir, mira chicos, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y yo me imagino el corazón de Juan y de Andrés, y los ojos de Juan y de Andrés. Y un día, que es lo que cuenta aquí, un día dice que Juan el Bautista dice que vio a Jesús, dijo, mira chicos, aquel de allí, ese es el Cordero de Dios.
No le tuvo que explicar nada más porque ellos sabían lo que significaba el Cordero de Dios. Vamos rápido, ir por él. Seguro que Juan les dijo eso. Y ellos van detrás de Jesús. Y Jesús, que siente que alguien le sigue, se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿O qué queréis? Y ellos le dijeron una pregunta que tendríamos que hacer siempre, y yo creo que la hacemos. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Señor? Porque yo quiero conocer dónde vives. Yo no quiero conocer una teología. Yo quiero saber dónde vives. ¿Y qué le contesta Jesús? Mira, no tengo tiempo, tengo mucha prisa, ahora no puedo. Después cuando predique por la tarde mañana, no, Jesús le dijo, venid, venga, venirse conmigo. Y se quedaron aquella noche con él. Dice aquí el versículo, creo que lo dice. Bueno, se quedaron con él, no dice mucho más, pero se quedaron toda la noche, porque era la hora 10:00. Y entendemos que se quedaron de noche, porque ya era tarde. Y seguramente fueron, no sé, ¿tú te imaginas qué hablarían esa noche con Jesús? ¿Qué le preguntarían? ¿Y Jesús qué les contaría? Jesús no le enseñó las 4 verdades espirituales, no. ¿Qué les contaría Jesús a Juan y a Andrés? El caso es que se quedaron impactados porque Andrés enseguida, a la mañana siguiente, se fue a buscar a su hermano y dijo, ¡wow! Lo hemos hallado al Mesías, le dijo a Pedro. Y Juan, aunque no sabemos su reacción, sabemos que apuntó en el Evangelio de Juan fue escrito mínimo 30 años después de esta historia, que era a la hora 10:00. Se acordaba. Él se acordaba incluso de la hora. La hora 10:00 para nosotros es las 4 de la tarde. Los judíos dividían el día 12 horas, a las 6 empezaba la mañana y a las 6 de la tarde se acababa. Entonces ellos, esa noche, se quedaron con él, hablaron con él y cada uno se fue a su casa, a su labor. A veces, cuando leemos los evangelios, parece que Jesús venía y decía, sígueme, y le seguían, pero no es así. En algún caso sería así, pero realmente cuando tú vas leyéndolo y vas cotejando los evangelios, te das cuenta que el primer discípulo fue Pedro. Cuando en Lucas 5 entra en la barca y le dice, echa para adentro. Ya lo conocía, porque un capítulo antes había estado en casa de Pedro y había sanado a su suegra, y dice que toda la ciudad se agolpó allí, entonces que Pedro había visto muchos milagros. Cuando se sube a la barca, no se sube así porque así, conocía a Pedro y echa para allá, Pedro, boga más adentro. Y entonces Pedro echa para allá y es cuando él se quebranta y ahí se convierte en el primer discípulo. Y luego le vino los otros 2 o 3. Le vino Juan, le vino Andrés, le vino el hermano de Juan, que era Jacobo. Y ahí empiezan los discípulos a caminar y ahí se van añadiendo. Y oye, en la primera época ellos caminan fenómenos porque hay expectación, la gente los recibe muy bien. Es temporada de milagros. Están solicitadísimos. Pero los años van pasando, o el tiempo va pasando, y la cosa se complica. La cosa se complica. Y muchos dicen, yo no entiendo lo que está diciendo, porque habla de comer su carne, de beber su sangre, y dice que muchos abandonan. Y otros incluso dicen, nos estamos metiendo en terreno peligroso. Incluso Pedro, el primer discípulo, le dice, Señor, que esto no te acontezca, esto no te tiene que acontecer, porque él ya estaba hablando de que tenía que ir a un lugar que ellos no querían. Nosotros, ¿sabes? Entendemos la fe como algo cómodo que nos va a ir bien en la vida. Nosotros cuando llegamos al Señor, sobre todo al poco tiempo, nos hacemos una idea de lo que es el Evangelio. Y, oye, la idea, está bien la cosa, nos va a ir muy bien. Pero no entendemos los caminos del Señor.
Por eso cuando llevamos su yugo, a veces decimos, ¿hacia dónde me está llevando el Señor? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? No es lo que yo pensaba. La prueba está que en la hora más crítica, todos abandonaron. Allí en la cruz había varias mujeres. Estaba María, la madre, estaba aquella mujer que decimos que es de dudosa reputación, María Magdalena, había otras cuantas. Y hombre solo había uno, que era Juan. Y Juan estuvo allí. Y Juan escuchó lo que decía Jesús en la cruz. ¿Y sabes lo que decía? Y lo que dice, tengo sed. Tengo sed. Es lo que dice. Pero para escucharlo, tienes que estar en las duras y en las maduras, en las buenas y en las malas. Entonces uno intenta aprender, Señor, acercarme a ti, tú me vas a dar descanso, pero yo encuentro que mi vida no es de descanso. Mi vida puede ser muchas cosas, pero descanso, yo no voy flotando. Yo voy con la lengua afuera, Señor. Y Dios, ¿sabes? Él nos quiere enseñar con su yugo que tenemos que aprender dos cosas. La primera que yo tengo que aprender es el carácter del Señor. Yo no sé si tú recuerdas tus primeros meses en el Señor. Yo sí me acuerdo de los míos. Yo era una persona súper fluctuante. Pero súper. Estaba dominada por las emociones para arriba y para abajo. Entonces, al lado de él yo he aprendido, en cierta medida, he aprendido su carácter, que es a confiar en él, ¿no? Y otra cosa que yo creo que el Señor nos lleva es a aprender del corazón del Padre. Por eso yo he titulado el mensaje Viaje al centro del corazón de Dios. Porque en este viaje yo voy a entender cómo funciona el corazón de Dios. Voy a confiar en Él, le voy a creer. Pero si yo no aprendo su carácter, va a ser imposible que yo escuche. En las tormentas de mi vida es imposible que escuche la voz de Dios. Es imposible. Entonces habla de esto, de aprender del corazón de Jesús, que es manso y humilde. ¿Sabes? Se encontraron en un manicomio. Encontraron allí en la pared de un cuarto de esto de manicomio, encontraron escrito lo siguiente, más o menos. Dice, si el océano fuese tinta de escribir y el cielo fuese un papel y cada tallo de cada flor fuese una pluma y cada hombre un escritor, se secaría la tinta, se agotaría el papel para hablar del amor de Dios. El corazón de Dios, dice en Efesios, y Pablo está orando por eso, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad, cuál sea la altura del amor de Dios. Plenamente capaces. Entonces conocer el corazón de Dios nos lleva toda la vida y es un viaje. Y entonces o podemos enamorarnos de Dios o podemos quedar en modo de quedarnos con una teología muy sencilla, muy básica. Lo ancho, lo largo, lo profundo, lo elevado, lo alto. Entonces cuando tú estudias un poco o te sumerges en la palabra, tú lo que vas conociendo es cómo Dios es.
Entonces el loco no estaba tan loco, estaría loco de amor. Dice que encontraron en una cerda, con un pequeño ventanuco, 2 barrotes que formaban una cruz, y alguien había puesto estas palabras, a un lado ancho, al otro lado largo, al otro abajo profundo y arriba alto. Y el preso no estaba tan preso. Estaba mirando esta semana que hemos compartido en la oración, cuando tú lees la carta de Efesios, que habla de lo ancho, lo alto, lo profundo, lo elevado, del amor de Dios, él la escribió en una cárcel, bueno, se cree que estaba en su casa o en una casa alquilada. En vez de pulsera telemática, tenía soldado telemático, tenías allí un soldado, todos los días, 24 horas o 12 horas le cambiaban el soldado, no sé. Y tú lees y no encuentras ninguna queja, porque era alguien que rebosaba el amor de Dios. A lo mejor él fue quien escribió eso, o él lo podía haber escrito perfectamente. Entonces, tú como yo, estamos en un viaje para conocer el corazón de Dios. Porque dice que de tal manera, y ya no hemos quedado con el versículo aquí, pero ni lo pensamos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí estamos con este corazón, en esta búsqueda, acercándonos a Él. Y dice aquí, que si llevamos su yugo y aprendemos de Él, que es manso y es humilde, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Entonces yo estaba pensando, Señor, ¿cómo encajo yo tu yugo en mi vida? Porque el problema siempre es cómo lo encajamos. ¿Cómo pongo yo ese yugo para que no me moleste? Y encontré varias cosas. La primera, aunque pueden ser otras, pero en mi vida me funcionan. La primera es reconócelo en todos tus caminos. El primer amén, bien. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, no importa en qué circunstancia estés, hoy Dios te ha puesto el yugo y ¿sabes qué? Que tienes que, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, que yo tengo que dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo tengo que reconocer que el Señor es mi pastor. Dice el salmista David, dice, porque está a mi diestra, porque lo he puesto a mi diestra, no voy a ser conmovido. Entonces, reconocer a Dios significa que en cualquier momento de mi vida, imagínate la circunstancia que sea, mañana lunes, el Señor sigue estando ahí. Y sigue, y no te tienes que rebelar contra el yugo porque parece que la cosa no funciona bien. Reconócelo. Dale gracias. Agradece al Señor lo que está haciendo contigo en ese momento, porque hay un proceso que significa que si yo acepto y reconozco, yo voy entendiendo un poco el plan de Dios. Lo segundo que yo hago muchas veces es usar la fe, que es lo que hacemos todos. Agárrate a cada promesa de Dios, con fuerzas. Cada promesa de Dios. Jesús vio a 2 ciegos que se le acercaron y Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Creéis que lo voy a hacer? Y ellos dijeron que sí. Obviamente ellos querían ver. Y dice, conforme a vuestra fe os será hecho. Entonces, la fe es súper importante para aceptar el yugo de Dios que Dios está trabajando, porque lo hacemos por fe. Al fin y al cabo estamos
acompañando a alguien que es invisible, que no lo vemos generalmente en nuestra vida, que tenemos días malos, días tristes, días penosos, pero según su palabra el Señor dice que Él, he aquí que estoy todos los días con vosotros. Entonces eso significa que le tengo que creer, y creer significa también que lo tengo que confesar. Cuando yo confieso con mi boca que el Señor está a mi lado, yo me estoy agarrando a una promesa. Y la fe me permite que en cualquier momento yo venza un imposible que se levanta en mi vida, un monte que se levanta en mi vida. La fe, al fin y al cabo, es un músculo. Cuando yo lo ejercito, puedo mover montañas. Igual montañas pequeñas, pero las puedo mover. David dice que cuando se enfrentó a Goliat, fue al arroyo y cogió 5 piedras lisas. ¿Y sabes qué te digo? Y dice que las puso en el zurrón, que todos tenemos piedras lisas, alisadas por el arroyo de Dios. Todos tenemos en el zurrón de nuestra vida, tenemos piedras, tenemos promesas que nos permiten enfrentar cualquier gigante, cualquier imposible. Entonces tienes que reconocerlo en tu vida y tienes que usar la fe. La fe es ese músculo que te permite mover lo que sea. Dice que por fe se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Entonces el Señor está aquí porque le creemos. Igual no experimentas nada, pero está aquí. Y el Señor habla a través de su palabra y es verdad. Entonces Él busca un pueblo que le crea. Que diga, Señor, en mi vida, Señor, yo acepto este yugo. Que puede ser un esposo, una esposa, un amigo, un trabajo, una enfermedad. Yo acepto este yugo, Señor. Yo acepto porque tú estás haciendo algo que yo no entiendo. Yo pensaba que el camino iba mejor y ahora el camino va complicado. Como esos discípulos que pensaban que iban a ir multiplicando panes y peces y ahora se encuentran al borde de la muerte. Jesús encontró a los discípulos cuando apareció, se los encontró encerrados en una casa, en la casa de la madre de Marcos, asustadísimos. Y Jesús se le aparece, dice, y a Galilea. Y dice que durante 40 días estuvo, que se aparecía y desaparecía. Le estaba enseñando a gestionar con el invisible. Y estaban aprendiendo a caminar. Entonces yo tengo que reconocerlo, tengo que echar mano a la fe, y la fe no viene cuando enchufo la tele, la fe viene solamente por lo que sabemos, cuando escuchamos una predicación, cuando leemos la palabra, nos mete fe. Dios es real, el que creó los cielos y la tierra. El que te llamó, te escogió, te nombró, el que te justificó, es real. Lo veas o no lo veas. Y a veces somos como Pedro, los discípulos, dice que estuvieron allí en Juan 21, creo recordar, o 20, que estaban allí y no gestionaron eso y vámonos a pescar. Ni se acordaron de dónde estaban. Reconócelo, echa mano de la fe. Tercera cosa muy importante para que encaje bien el yugo en tu vida, porque el yugo lo tienes, ¿eh? Tercera cosa muy importante, sé receptivo. ¿Y eso qué significa? Vamos a decirlo de otra manera, sé sensible. ¿Y eso qué significa? Vamos a decirlo de otra manera, ten hambre, ten apetito. Ten apetito por las cosas de Dios. Yo cuando era estudiante era muy malo. Yo me colocaba al final, en la última banca. Allí me quedaba invisible. El profesor me veía igual, pero bueno, el profesor pasaba de mí y de los que nos juntábamos allí. Pero si te colocas en la primera banca es que tienes hambre. Es que quieres aprender. Entonces Dios ve en qué banca te estás colocando.
¿Sabes? Una de las cosas que estoy hablando estos días, conmigo y con más gente, es que nosotros a veces vamos en modo automático. Podemos hacer un culto en modo automático. Sí, salimos igual. Lo hacemos, cantamos, escuchamos, pero es modo automático. Entonces el corazón es una cosa muy especial que la tengo que preparar. Si quiero venir al encuentro con Dios. Os lo voy a decir, aunque no me gusta decir eso, pero he tenido siempre ganas de decirlo. Tendríamos que venir 15 minutos mínimo antes a la iglesia. Yo sé que hay días y hay tal, pero la realidad es que año tras año, aquí a la hora, hay 10. Y te digo yo, a mí me echan una película que quiero ver y estoy yo 15 minutos antes. Y yo no juzgo a nadie porque yo he estado también en la misma. Yo también digo, alabanza, voy a ir más tardecillo, escucho algo la palabra. Mira, ahí se ve las ganas de aprender o las ganas de hambre. Dios ve el hambre. Dios ve cuando llegas tarde porque llegas tarde y punto, eso no hay problema. Pero Dios ve también cuando demoras y a ver si puedo llegar, y calculas cuándo vas a llegar. O dice, mira, no voy. La iglesia no es lo más importante, como dijo Juan, creo. La enseñanza, tal como hablamos, es 24 horas, a cada momento. Es decir, si de aquí salimos fenómenos, ojalá, pero mañana estamos otra vez así quejándonos del trabajo, quejándonos del jefe, quejándonos de mi esposa, quejándonos de los niños, de la hipoteca, de la inflación. ¿Qué estamos aprendiendo? Nada, porque el yugo es todo. Mira, yo le puedo pedir que el Señor me cambie mis circunstancias. Estoy en mi derecho y se lo pido. Señor, cambia mis circunstancias. A veces podemos decir, cambia mi esposo, cambia mi esposa. ¿Y sabes lo que hace el Señor? El Señor lo que te cambia es a ti. Te hace manso y te hace humilde. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, ser receptivo, tener hambre es muy importante. Vosotras que tenéis niños, ya son grandes, pero bueno, yo tengo ya nietos. Si el niño no quiere comer, ya le puedes tú insistir. Si un alumno no quiere aprender, el profesor se mata. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed. El hambre, como todo, se adquiere, Señor. Yo quiero tener hambre de tu palabra. Yo quiero tener hambre de tu presencia. Yo quiero venir a tu presencia. Si venimos a la iglesia el domingo, que está bien, pero resulta que durante la semana ni nos acercamos a orar, ni escudriñamos la palabra, no sé a quién estamos. No. Dios ve nuestro corazón, ve nuestra vida, ve cómo llevo el yugo. Señor, yo quiero que el yugo me encaje bien, pues reconócelo en toda tu vida. Pues echa fe, confiesa con tu palabra que eres el pastor. El yugo es algo precioso. Cambia tu vida. El Señor ha venido a cambiar tu vida. Dice, hacernos conforme a la imagen de Jesús. Ok, entonces, próximo día tempranito aquí, 15 minutos. Sería una maravilla, ¿no? Si hay hambre es una maravilla. Cantamos mejor. Yo estaba debatiendo eso con mi mujer, porque yo soy de venir pronto. Y digo, cariño, es que el corazón, yo llego con mis historias, llego a la iglesia y mientras me adecuo, pasa un tiempo. Pero yo quiero tener un corazón en consonancia, en armonía con Dios, y me hace falta preparación, me hace falta tiempo. Ojalá yo viviese en una nube y no me hiciese falta ni venir a una reunión ni nada, pero no es el caso. Entonces, lo tienes que pelear.
¿Amén? Muy bien, uy, mucho amén, eso es bueno, ¿no?